Me voy a sentar, ¿eh? Me voy a sentar. Aquí. Ah, más allá. ¿Cuánto espacio a mi alrededor? Respiro. La silla y el espacio. Esta silla puede ser la silla de la taberna de Falsa. ¡Trae una jarra de cerveza! Un trono real. Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the son of God. Un salon en Paris a principios del 19. Vous êtes descendu du wagon, votre robe s'est accrochée à mon chefier et j'ai vu votre robe. Oh, monsieur! Un parque hacia finales del otoño, las hojas cayendo, yo sentado en ella con mi reloj en la mano. El actor debe olvidar todos sus efectos 1000 veces probados. Tiene que olvidar su virtuosismo, olvidar su lenguaje, las palabras y sus significados. El idioma que sale de su boca debe resultarle extraño, incomprensible, como si de repente hablara en chino, como si su boca hablara un idioma que su mente no comprende. Tiene que olvidar sus convicciones, todo lo aprendido tiene que olvidarlo, todas sus experiencias debe olvidarlas, todo aquello que cree saber con certeza debe olvidarlo. Y también la psicología con sus leyes pretendidamente ineluctables a las que nos entregamos con tanto placer. Hay que llegar a ser completamente ignorante y completamente ajeno a sí mismo. Solo así, amigo mío, se accede a la gran enseñanza, el gran vacío. Y entonces el actor, como un nuevo Perceval, será capaz de dirigir la mirada hacia todas las maravillas de este mundo, nunca jamás vistas, como en el primer día de la creación, todas incomparables. ¿Dónde estuvo estos 7 años? ¿Pretende insinuar la sospecha de que estuve en la cárcel? No pretendía insinuar nada. ¿Cree que tengo alguna mancha oscura por ahí, algo fuera de la ley, algún delito? ¿Delito? Incluso un crimen. Me lo pregunta de verdad. ¿Y usted lo insinúa de verdad? No. De ningún modo. De ningún modo me acusa de haber estado en prisión. No. Ah, ¿entonces qué? No le sigo. ¿Dónde he estado esos años? Disculpe. No, diga. Déjelo. Usted no es la autoridad, no es el que manda. Soy el ayudante. Solo es el suplente. Ya. ¿Sabe? Y yo le hago caso porque si no lo hago me aburro. Y si quiero rendirle cuentas se la rindo. Le insisto que no hace falta. Si no fuera usted tan soberbio, quizá podría aprender alguna cosita de mí. Ah, una vez me pasó sobre el escenario. Todavía hoy me río. El director me pedía que subiera 3 peldaños de una escalera después de terminar la escena con Desdémona y que desde allí me volviera, bajara y me fuera por el otro lado. ¿Qué perro? No es nada, no se preocupe. Pero yo no me conformé con subir los 3 escalones, sino que seguí subiendo el cuarto, el quinto, toda la escalera. Ya sabe usted en que terminan las escaleras de teatro. En la nada, es una estructura, un tinglado que da al vacío. Todos me gritaban, ¡para! Por suerte no me rompí la cabeza cuando me caí. Esto es rarísimo. No es rarísimo, es normal. Si uno se deja llevar. ¡Ay, nos reímos tanto! ¿Qué pasa? Un momento. ¿Se va? Aprender el texto es un proceso de acopio automático, cerebral. ¿Pero se refiere al teatro o a qué se refiere? ¿Desconfía de mí? No. ¿Desconfía de mí? No. No. Qué profunda emoción recordar el ayer.